El Banco Mundial acaba de revisar su pronóstico para el crecimiento económico de México para este año y dice que solo va a crecer el 1.7%. Su pronóstico anterior ponía el crecimiento de México en 3%, pero ya lo bajó al 1.7%. Estima el Banco Mundial que el año entrante la economía nacional crecerá el 1.9% y en 2024 el 2%. Tomemos en cuenta que en 2019 el PIB decreció 0.2% y luego se derrumbó 8.2% en 2020. En 2021, bueno, creció 4.8%. Con base en todo lo anterior y si se cumplen los pronósticos del Banco de México, durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía crecerá apenas 1.5%. Esto será el segundo crecimiento más bajo que se registra en la historia contemporánea del país, superando solamente el 1.09 que se registró para los 6 años del gobierno de Miguel de la Madrid, que gobernó entre 1982 y 88. Cuando hablo de la historia contemporánea del país, me estoy refiriendo a el periodo que va de 1934 al día de hoy, el fin de la violencia, el fin de la Revolución Armada en México y la estabilización por fin de un gobierno con Lázaro Cárdenas, que empezó a gobernar el 1 de diciembre de 1934. Un artículo muy interesante del economista José Luis Calva me encontré, que aparece en la edición digital de la revista El Trimestre Económico que publica el Fondo de Cultura Económica. José Luis da una relación de cuánto crecieron en cada sexenio el Producto Interno Bruto. O sea, cuánto creció, no el promedio anual, sino el crecimiento anual. Y aquí vemos que durante los dos últimos presidentes que fueron generales, que fueron Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, el crecimiento del PIB durante cada uno de sus gobiernos fue del 30.1% y del 43%. Nada mal. Luego llegaron los presidentes priistas y revolucionarios y requetenacionalistas, que obviamente son hoy el faro a seguir por el gobierno de la 4T. En esos gobiernos, por ejemplo, con Miguel Alemán durante 6 años, el PIB aumentó casi 40%, casi 45% con Adolfo Ruiz Cortines, casi 48% con el señor Adolfo López Mateos y con Díaz Ordaz casi el 49%. Después llegaron los gobiernos populistas de Luis Echeverría y José López Portillo, que recordamos todos como la decena trágica porque crearon un desastre económico. Sin embargo, el PIB durante sus gobiernos también creció 43% en el de Echeverría y 43% el de López Portillo. Lástima que hicieran un mal manejo de las finanzas públicas, que fueran populistas, porque a fin de cuentas esos dos gobiernos llevaron al país a la ruina. Llegaron los neoliberales con Miguel de la Madrid. Ya vimos que en su sexenio el crecimiento fue del 1.09%. Durante todo el sexenio, 1.09%. Con Carlos Salinas mejoró la cosa al 23,5%, con Zedillo 13%, con Fox 13%, con Calderón a 13% y casi el 14% con Enrique Peña Nieto. Se está diciendo que, de acuerdo a cómo va el país, pues la economía de México va a crecer muy poquito durante los 6 años del presidente López Obrador. Tal vez el 1.4% es lo que algunos están calculando. Yo ya calculé que va a ser más o menos el 1.05%. Aquí el problema es que nunca vamos a ver qué tan eficaz hubiera sido el gobierno de la 4T. ¿Por qué? Porque se le atravesó la pandemia, después los efectos de la pandemia, después la guerra de Ucrania y Rusia y los efectos de la misma. Lo único que nos permite saber cómo hubiera sido, y estoy especulando, el sexenio actual es el primer año de gobierno del presidente López Obrador, donde la economía cayó 0.2% después de haber crecido 2.2%
en el último año de Enrique Peña Nieto. Malas decisiones económicas probablemente, la cancelación del aeropuerto, un discurso muy agresivo contra los inversionistas y los empresarios, pero lo que sí queda claro, es que con López Obrador se va a registrar el segundo peor desempeño económico para un sexenio desde 1935. Increíble. Luis Miguel. Bueno, las cifras hablan, iba a decir por sí mismas, pero sí requieren algunos comentarios. Todavía el escenario con el que estás trabajando para este sexenio presupone que en 2023 y 2024 los números van a mejorar. Habrá que ver si 2023 y 2024 son buenos. Me refiero a esto por una sencilla razón. Está poniéndose muy complicado el mundo para el año que entra. Hay una posibilidad de 30% de recesión en Estados Unidos y México, por la dependencia con la relación con Estados Unidos, no puede crecer si Estados Unidos no crece. Dices bien, ¿cómo hubiera sido el sexenio con otras circunstancias? Pero también, vamos a decir, ¿cómo hubiera sido el sexenio si el país se hubiera parecido más a lo que está pasando en la frontera norte? La frontera norte del país trae buenas tasas de crecimiento, hace mucho recuperó los niveles prepandemia. Entonces, está muy bien trabajar los promedios, pero para no castigarnos tanto, para no flagelarnos, ver dentro de nuestro territorio qué han hecho los que sí crecen. Aguascalientes, Baja California. Hay un análisis nacional que es el que yo me limité a hacer, pero con mucho gusto para la semana que entra traeré un análisis por los estados para ratificar lo que tú estás haciendo. No más decir que en los 48 años que transcurrieron desde el inicio del sexenio de Cárdenas hasta el final de López Portillo, el PIB creció 1,593%. Y en los 36 años que pasaron desde el inicio del gobierno de De la Madrid al final de Peña Nieto, el PIB creció apenas 128%. O sea, lo que nos contaron del liberalismo y sus virtudes, obviamente no fue cierto. Algo pasó, algo falló. Para los historiadores va a quedar eso. Para el libro que escribas sobre la historia económica de México, Luis Miguel. A ver, es más fácil crecer de 10 a 25 que de 25 a 40 también. Correcto. Mensajes.